Mañana, gracias por este momento, gracias porque tú estás presente en medio nuestro, gracias por la Escritura, Señor, por esta herencia que tú nos has dejado, la cual es fundamento para nosotros continuar como iglesia, aprendiendo de ti, aprendiendo de las disciplinas bíblicas, las cuales nos hacen ser más fuertes y llegar hasta la estatura del varón perfecto conforme a tu santa voluntad. Te pido que ayudes tanto al que expone como a los que escuchan, de tal manera que saliendo de este lugar vayamos entusiasmados, motivados, alegres de que hemos entendido tu palabra, pero también que la ponemos por práctica. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de estos que trastornan el mundo entero. Hechos 17:6. Trastornar, algo que le inquieta, algo que le afecta, algo, según el original, algo que crea conflicto. Trastornar, somos nosotros como cristianos personas que estamos trastornando este mundo. Ese es el propósito de este mensaje. Vamos a ir por el medio sobre la base de la historia bíblica. Sin embargo, hermanos, al final mi idea al presentar este mensaje es que tanto ustedes como yo podamos reflexionar si en esta época nosotros estamos afectando a nuestra comunidad, estamos afectando a nuestra familia, porque somos llamados a ser agentes de cambio, no a que nosotros nos acomodemos a este mundo según el pensamiento básico de la palabra de Dios, sino a que el mundo, sino a que las personas que están a nuestro alrededor sean afectados por la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y vamos entonces a considerar la Escritura. Según lo que usted mira en esta pantalla, pido disculpas porque ahora el televisor que no funciona es este, pero ya vieron que este es el que funciona. No es que se quemó, no es que se arruinó. Vamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿quién, según lo que usted mira, de ellos es cristiano y quién no lo es? Está difícil, ciertamente, no decir quién es cristiano o quién no lo es. Sin embargo, es necesario que de una u otra manera podamos en esta sociedad distinguirnos delante de los demás. ¿Y cómo se logra eso? Pues ciertamente se logra a través de una conducta que es revelada en la Escritura del Señor. Estoy recibiendo un entrenamiento de parte de NAM, North American Mission Board, durante 6 meses, y estamos hablando acerca de el Vision Frame o el marco de visión, teniendo como base la misión, los valores, las estrategias y las metas, para al final desarrollar todo lo que es una visión, y que al final, hermanos, como iglesia tengamos un documento que no solamente hable de la misión, la cual está ahí en su boletín, sino que pueda decir, ese documento puede decir cuáles son nuestros valores, por qué nosotros no solamente existimos, sino por qué lo hacemos, qué nos motiva. Porque alguien podría decir, yo quiero ganar o yo quiero llenar este recinto, este edificio de personas. ¿Con qué propósito? Alguien podría decir, bueno, para hacer más dinero. Ese valor no coincide con los valores bíblicos. Entonces, la gente que no nos conoce debería de saber los valores de nuestra iglesia, las estrategias, cómo queremos que eso se logre, y las metas. Y dentro de las metas tiene que haber una descripción de cómo luce un cristiano que acepta vivir en una comunidad como la Iglesia Bautista de Kendall. ¿Cómo luce? Como una aspiración, ¿no? Obviamente que la meta, según la palabra, es que lleguemos a ser, o lleguemos exactamente a ser, a la estatura del varón perfecto. Pues bueno, ¿cómo luce uno que está llegando a ser a la estatura del varón perfecto? ¿Cómo puedo yo identificar que yo soy esa persona? ¿O cuánto me hace falta para llegar a ese nivel? Entonces, al ver esta imagen, hermano, cualquiera podría decir, bueno, eso quizás son de una iglesia de la doctrina de la prosperidad. O alguien podría decir, bueno, esos son cristianos de los Estados Unidos. Todo depende de la perspectiva.
Sin embargo, hermanos, debe de haber claridad de que nosotros no podemos, si vamos a hacer un mapa espiritual, y comenzando desde no creyente, creyente, bebé espiritual, líder, lo que sea, lo que continúa, que un día lo voy a definir correctamente, no podemos permanecer siendo bebés espirituales todo el tiempo. ¿Están de acuerdo con eso? Debe de haber algún crecimiento. ¿Qué ofrece la iglesia para que yo deje de ser un bebé espiritual? Es todo ese plan que estamos desarrollando y que en algún momento lo vamos a discutir con el liderazgo para llegar a una conclusión. Hoy, a través de este mensaje, el cual pretendo terminarlo a las 12:15 del mediodía, hermanos, veremos más o menos una idea de cuál es un cristiano que trastorna al mundo, a la comunidad, al cosmos que está a su alrededor. Estos que trastornan el mundo entero, Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, tiene la connotación, es una queja. Es una queja porque a su comunidad, que ya le voy a decir qué comunidad es, específicamente Tesalónica, ha llegado estos que trastornan el mundo. Cuando alguien se convierte al Señor, por lo general, hay dos observaciones de parte de sus familiares o sus conocidos. Refiriéndose peyorativamente a la persona, ya lo convencieron los religiosos. Pero no se preocupen porque sigue siendo el mismo. O a ya lo convencieron los religiosos, lo estamos perdiendo, es diferente. Esa debería de ser como que una noticia mejor, ¿no? Cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios hace efecto en nuestras vidas, los que están a nuestro alrededor deben de darse cuenta. Deben de darse cuenta. Usted identifica cuando una persona no se ha bañado. ¿Por qué? ¿Por qué motivo usted dice, este fulano no se ha bañado? Bueno, el medio ambiente, lo que está alrededor lo identifica, ¿cierto? Hay como que un aroma particular sobre uno que no se baña. Imagínese usted sobre un mal hábito, pero sobre el hábito o sobre la virtud de tener a Jesucristo, la palabra dice que hay un aroma agradable. Dígale al que está cercano a usted: ¿sientes el aroma agradable de Cristo en mí? O sea, debe de notarse, hermano, debe de manifestarse. Cuando uno tiene halitosis o mal aliento, la gente lo identifica. El que no lo identifica por lo general es uno, el que lo padece, ¿no? Pero los que están, lo mismo es el cristianismo. No es posible, hermano, que uno que haya nacido de nuevo no se le note de alguna manera que hay algo de Cristo en su vida. Si no hay algo notorio en nuestra vida de que somos diferentes, entonces, una vez más, mi reflexión es: revisemos nuestro cristianismo y tomemos una decisión favorable por él. ¿Qué trastornaba al mundo entero de los cristianos del primer siglo? En primer lugar, declaran que hay otro rey. Esa era la queja. Declaran que hay otro rey. Hechos 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, refiriéndose a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
Los soltaron. Entonces, llegando el equipo de Pablo, ya habíamos hablado que Pablo había estado en Filipos, se recordarán del mensaje del domingo pasado, y avanzaba en su viaje misionero. Pablo y su equipo llegan a Tesalónica, salieron de Troas, pasaron por Samotracia, la isla intermedia, para llegar luego a Costa Macedonia, y llegaron a Filipos, la primera ciudad de Macedonia. De ahí entonces, hermanos, ellos se dirigieron, pasando por Anfípolis, llegaron a Tesalónica. En ese mismo sector, estamos hablando de lo que ahora es Europa. Dijimos que la primera iglesia se reunió en casa de Lidia, en Filipos, y el evangelio seguía avanzando. Y está entonces Pablo en ese proceso en Tesalónica, y está hablando acerca del nuevo orden de autoridad, está hablando con judíos. Está discutiendo acerca de las escrituras con los judíos. Hechos capítulo 17, 1 al 4 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, a diferencia de Filipos, donde no había sinagoga, sino que oraban junto al río. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo por lo menos son 3 semanas en el lugar, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Esto fue el motivo del enojo de los judíos, de que estaban perdiendo audiencia, estaban perdiendo adeptos, y entonces ellos dijeron: bueno, estos vienen a trastornar, nosotros religiosamente estamos bien, como judíos, como religión judía. Dice, estos nos están viniendo a afectar, se están llevando gente de nuestro grupo, dice, los están haciendo cristianos, les están hablando de un tal Jesús. Recuérdense que habíamos hablado que Filipos era colonia romana, y el sector de Macedonia está más cerca de Italia, de lo que hoy conocemos como Italia, de Roma, la ciudad del imperio, y entonces estaban en una zona políticamente sensible si se hablaba de otro rey. Todos los países, todas las naciones querían sacudirse el imperio romano, y cualquier señal de sedición o de levantamiento pues era trabajado de tal manera que todo se mantuviera tranquilo. Recordemos que a través de Roma conocemos lo que ahora es la República, conocemos la ley romana para una sana convivencia entre los habitantes. O sea que estaban cuidando, fíjense que tan bien cuidado fue todo aquel esfuerzo humano, social, que por esta época todavía luchamos por la República. Muchos que han sufrido cambios en naciones republicanas y que se volvieron socialistas se manifiestan. Pues imagínense en aquel entonces que nacía toda aquella filosofía de gobierno, hablar de otro rey. Es como que ahora acá en los Estados Unidos se hablara, o se ha dicho en algunas ocasiones, que por ejemplo el estado de Texas se quiere independizar y quiere ser una sola república. Usted sabe que el estado de Texas es el estado más grande de los Estados Unidos. El estado de la Florida tiene la economía mucho más grande que varios de los países de América Latina, y si se desprende de todo el confederado, de toda la nación confederada, pues afecta grandemente a todo un sistema. Entonces vinieron aquellos judíos y ante las autoridades acusaron a Pablo y a Silas de que estaban hablando de un nuevo rey. Y ciertamente que Pablo nos enseña dentro de su doctrina el que tengamos un rey, pero no un rey político. Afectaron la política sin ser políticos. Fíjense qué interesante. Hay una doctrina que se llama el reino ahora. Y esto de la doctrina del reino ahora, ellos piensan que los cristianos debemos de gobernar. Y el Señor Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Entonces, hermanos,
hermanos, hay como la confusión o la tentación de que porque tenemos principios bíblicos, los cuales son morales, aunque por moral nadie se va a salvar, más bien dicho, es una manifestación de que tenemos a Cristo en nuestro corazón y la única manera de llegar al Padre es por Jesucristo. Pero bueno, es un resultado de la presencia de Jesús en nuestras vidas, pero no es la moralidad en sí la que nos hace llegar al Señor, porque por obras nadie se va a salvar. Pero entonces algunos, tentados ante esta situación y al ver los pueblos corruptos, dicen, bueno, pues el presidente tiene que ser cristiano. Y todo el gobierno debe de ser cristiano, porque los cristianos tienen principios y los cristianos no roban. No, amén. De repente aparece un cristiano por ahí, ¿verdad? Más cristino que cristiano. Y resulta que se le fue la mano. Pero no estamos en el punto ese. Lo que estoy tratando de hacer un contexto de todo lo que lleva el que nosotros hagamos de Jesús nuestro Rey. Cuando nosotros hacemos a Jesús nuestro Rey, nuestra conducta cambia o debería de cambiar. Afecta absolutamente todo, desde el punto de vista social, la estructura del hogar, las finanzas, la manera de conducirnos públicamente, la manera de cómo hacer justicia, porque el Señor dice que si un cristiano atenta contra el otro, dice, ¿por qué no sufrir el agravio? ¿Para qué pleitear, dice la versión de la Reina Valera, delante de los jueces que no son creyentes? ¡Qué vergüenza!, dice Pablo a los Corintios, ustedes están llevándose a la corte delante de los incrédulos. Que no hay algún sabio entre vosotros. O sea, cuando nosotros hacemos de Jesucristo nuestro Rey, nos afecta en todo sentido. Al final sí tenemos un sistema de gobierno mayor o superior al político. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Entonces, hermano, debe de ser notorio de que nosotros somos del Rey. Pero bueno, Pablo discutía entonces con los judíos de Tesalónica, quienes siempre creyeron en un Cristo paladín, libertador, un rey terrenal judío. Y todos comparaban al Cristo que habría de venir como un rey parecido al rey que ellos tuvieron. Vamos a decir David, vamos a decir Saúl, vamos a decir Salomón, vamos a decir que eran guerreros que estaban defendiendo a la nación de Israel. Entonces, cuando Pablo está discutiendo con ellos y les muestra a través de las escrituras que el Cristo tenía que padecer antes de resucitar, y entonces los judíos tradicionales pudieron llegar al pensamiento tal y decir, ¿cómo es que el Cristo, o sea, el rey que ha de venir para librar a la nación de Israel, tenga que sufrir? ¿Qué clase de rey es ese? Porque el rey que ellos consideraban debería de ser uno digno para ocupar el trono del reino de Israel, debería de ser un guerrero batallador victorioso. Pero del Cristo que les está hablando Pablo es uno que ha sufrido. Y por si fuera poco, sufrió, lo crucificaron y ahora resucitado entre los muertos. Era difícil para una persona religiosa con pensamiento humano creer que eso fuese verdad. Ahora, al verse abandonados según la descripción, varios judíos, varios hombres judíos, mujeres de significado dentro de la sociedad, dice, al verse abandonados, por lo que se convirtieron, juntan a la chusma, una manera de decirlo, más bajo de la ciudad, del lugar, y confabularon contra Pablo y lo acusan de hablar de un rey. Entonces el sistema político se ve afectado, es sensible, y vienen a buscarlo, y un tal Jasón es el que paga una garantía de que no va a haber más ese tipo de pensamiento. Al final sí hubo una manifestación, dio algo en garantía. Entonces hablaban de un rey y eso afectaba, trastornaba el sistema. ¿Qué trastornaba el mundo entero de los cristianos del primer siglo? Que la palabra de Dios era anunciada. Que la palabra de Dios era anunciada. Siempre en Hechos capítulo 17 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Estamos hablando que de Tesalónica, después de que Jasón pagó una garantía, le dijeron, vamos de noche que te andan buscando, tienes que irte mejor para Berea. Y Pablo y Silas los mandan a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no solamente leían la escritura, sino que la estudiaban. Dice, para ver si estas cosas eran así, significa que estuvieron estudiando la escritura, no solamente teniendo una lectura básica, sino evaluándolo. Debo decirle que hasta ese momento, la escritura de la que se está hablando ahí es el canon del Antiguo Testamento. Ya el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado, y eso era lo que los judíos conocían. Y entonces el Pablo les está hablando que en base al Antiguo Testamento había de venir el Cristo, y este era Jesús. Y ellos estaban entonces viéndolo desde ese punto de vista, como en el Antiguo Testamento ahora le toma relevancia y le está revelando al Cristo que están esperando. Dice el versículo 12, entonces así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, fíjense qué trastorno había, que de Tesalónica a Berea, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estaba trastornando el mensaje de ¿qué? De Pablo, el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero entonces, hermanos, que nosotros podamos atesorar y podamos valorar las Escrituras. La iglesia cristiana moderna no siempre está valorando la Escritura, no siempre está tomando conciencia del valor de la Escritura. Bueno, ¿y por qué, pastor? ¿Por qué usted dice eso? Porque nuestras acciones no corresponden a lo que la Biblia enseña. Entonces suceden por lo menos una de dos cosas: o somos rebeldes, hemos entendido la Escritura, sí la conocemos, pero no nos importa nada y hacemos como nos da la gana, o en realidad somos ignorantes, o en realidad no conocemos la Escritura y actuamos en base a ignorancia. Si usted actúa en base a ignorancia, pues tiene alguna justificación, no lo conoce. Pero si la conoce y no hace conforme a la Escritura, usted está rebelándose en contra de la autoridad de Dios. Ahora, ¿a quién de los que está aquí le gusta que lo hagan pasar como ignorante? Levanten la mano. ¿A cuántos de los que están aquí le gusta que se burlen? Porque dice, este no sabe. ¿Cuántos de los que están aquí con su machucado inglés alguna vez han pasado una vergüenza porque mejor hábleme en español, que usted no sabe hablar inglés? Varios, ¿no? A nadie, a ninguno nos gusta pasar de tonto. Pues entonces, hermanos, nosotros debemos de mejorar nuestro conocimiento bíblico. Dígale a su hermano de la par, debes de mejorar tu conocimiento bíblico. Porque, hermano, si algo estaba trastornando en aquella ocasión al mundo, era la Escritura, que se exponía la Escritura. Y algo que puede trastornar tu vida y mi vida, o continuar trastornando tu vida y mi vida, es la Escritura. Hermanos, lo digo con todo respeto, no me vayan a malinterpretar. Creo que he dado muestras de mente amplia al proponer que tengamos dos tipos de servicio bajo expresiones de alabanza diferentes, una tradicional y una más rítmica o contemporánea. Pero, hermanos, yo no sé quién de los cuatro, por lo menos de los cuatro mencionados, si Lucas, Silas, Timoteo o Pablo eran cantantes. No lo sé. De seguro tenían algún método de alabanza, porque el Señor Jesús, después de que presentó la cena, dice que cantó un himno. Y veíamos a Silas y a Timoteo que estaban en la cárcel y estaban alabando. Entonaban himnos. Pero, hermanos, lo que la Escritura nos pone como registro
es que si algo trastornaba el mundo era la exposición de la Escritura. Entonces, estoy de acuerdo en la expresión de alabanza, que debe de ser lo mejor, pero debe de tener fundamento bíblico. No podemos basar nuestra alabanza en simples estribillos repetitivos que muchas veces, siendo crítico, no tiene nada que ver con la Escritura, porque ciertamente, hermanos, la alabanza tiene el poder, la música tiene el poder de que es algo subjetivo, tú no lo puedes comprar. Usted puede comprar un micrófono, puede comprar un stand, puede comprar un televisor, uno que funciona, uno que no. Pero hermanos, la música es intangible, pero ciertamente tiene el poder de llevar un mensaje. Y nos corremos un grave riesgo si la alabanza que nosotros ejecutamos no tiene nada que ver con la Biblia. Porque entonces vamos a hacer repetir a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, probablemente una frase que en lugar de apoyar el principio bíblico, lo esté contradiciendo. De ahí entonces, hermanos, que yo puedo con toda autoridad, de acuerdo a la palabra de Dios, decirles que nosotros necesitamos darle énfasis a la palabra de Dios, sea esta cantada o expuesta. Pero lo que trastorna es la Escritura, es la Escritura, el poder de las Escrituras. Y me pareció bien a mí, hermanos, y oportuno traerles a cuenta la historia de los discípulos que iban camino a Emaús, después de que el Señor Jesús ya había resucitado. Permítanme que podamos leer este texto en su mayoría. Lucas capítulo 24, versículos 17 al 32. Y les dijo, hablando que Jesús se refirió a ellos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cleofas, refiriéndose a Jesús. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Me parece tan interesante, hermanos, cómo el Señor se relaciona con nosotros. Porque yo me identifico con Cleofas, o sea, yo no siempre estoy tan consciente de que el Señor está conmigo y me está hablando, que a veces en un monólogo me pongo a decir cosas y el Señor Jesús como que asiente de tal manera que haya una comprensión como padre a un niño que todavía está en proceso de comprensión. Entonces el Señor Jesús les dijo: ¿qué cosas? Como que si las ignorara realmente, siendo Él el protagonista principal. Y continúa el texto y dice: y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, una vez más viene el pensamiento político, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Lo digo con todo respeto, en aquel momento no se le daba crédito a un testimonio de una mujer. O sea, cuando estos discípulos están hablando acerca de que unas mujeres nos han asombrado, es porque el mensaje que ellas estaban dando, aunque eran mujeres, tenía algún grado de credibilidad. Dice: y cómo no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, unas mujeres se echaron ese cuento. Y el 24 dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, o sea, unos hombres fueron al sepulcro, ya sabemos que Pedro y Juan fueron, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron, hablando de Jesús. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermano, en esta porción bíblica yo me identifico con los discípulos y recibo de parte del Señor
la exhortación: Guillermo, eres un insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice el Señor en versículo 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Tal como Pablo les estaba explicando a los de Berea y a los de Tesalónica, les está diciendo el mismo mensaje que el Señor Jesús está extrayendo de las Escrituras. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Le estoy diciendo una vez más, confirmando que el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento se había cerrado y lo único que conocían como Escritura era el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús les está reafirmando, les está diciendo desde la Torá, desde el Pentateuco, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, siguiendo por todos los profetas, siguiendo por todas las Escrituras, por toda la literatura poética, histórica, etcétera, todo habla de Jesús. Amén. De tal manera, hermanos, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Biblia, solo tiene un protagonista que se llama Jesucristo. Amén. De ahí que si nosotros extraemos cualquier otro tipo de doctrina o adoración, sistema, persona o lo que sea, estamos faltando a la buena interpretación de la palabra, porque el Señor Jesús nos ha dicho que desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, por todos los profetas y en toda la Escritura, de lo que se habla es de Jesucristo. Usted entonces, al leer el Antiguo Testamento, debe de tener en cuenta que, a pesar de que no le sea tan evidente en la escritura simple, en la lectura simple, entre toda esa escritura está la persona de Jesucristo. Y entonces tendremos una interpretación correcta del Antiguo Testamento. Y continúa. En el camino a Emaús, 2 discípulos con Jesús llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría el qué? Las Escrituras. Ve, hermano, ellos dicen: ¿acaso no experimentábamos algo diferente, algo especial mientras Jesús nos hablaba y mientras nos abría las Escrituras? El poder de las Escrituras. Te pregunto ahora: ¿arde tu corazón cuando abres las Escrituras y se te habla de ellas? ¿Arde tu corazón cuando en el programa del día domingo estamos ahora a punto de abrir las Escrituras y a exponer la palabra de Dios? ¿O te arden los ojos y se te empiezan a cerrar? O cuando dice: vamos a tener un estudio bíblico a media semana, vengan, ¡ay, otro estudio! O en la célula, vamos a tener el estudio, vamos, hermano líder, termine ya, que yo quiero llegar al refrigerio. Quiero llegar a la comilona ya. Arde nuestro corazón. Hermano, lo que trastornaba al mundo en aquel momento era la exposición de las Escrituras, que a pesar de que se leía de manera religiosa, ahora que Pablo la está exponiendo, aquellos judíos empezaron a ver que el Antiguo Testamento les revelaba realmente al Cristo, a Jesús, el que había padecido pero que después había resucitado. Hermano, qué bendición que cuando uno está estudiando la palabra de Dios, entonces sale a la luz, los personajes salen de entre las páginas, esas personas comunes y corrientes como nosotros, pero que creyeron en el poder de Dios y Él se manifestó a sus vidas.
Qué agradable es cuando en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos tener la Escritura y escuchar la voz de Dios, Dios hablándonos a nosotros. Gracias por el amén. Porque, hermano, es una linda experiencia ver cómo los personajes bíblicos empiezan a posarse alrededor nuestro y a hablarnos. Por favor, no me vayan a señalar de que estoy loco. El pastor le salen personajes cuando abre la Biblia. Así como acusaron al vicepresidente Pence de que él hablaba con Dios porque decía que oraba. Pero es verdad, la Biblia se hace una realidad, hay un escenario donde tú participas y tú dices, wow, yo quiero ser como esos hombres, como esas mujeres que hubo en aquel entonces. Arde mi corazón para llegar a ser como ellos. Y por último, antes de llegar casi al final, ya me pasé de la meta de que iba a terminar a las 12:15. ¿Qué trastornaba el mundo entero de los cristianos del primer siglo? Que proclamaban a Cristo resucitado y la abolición de la idolatría. Grecia, todos los filósofos que ahora se toman como cultura, tenían también contenido espiritual, religioso. Y traté de resumirlo lo más posible este punto. Siempre Hechos 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque de Berea pasaron para Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? Así que discutía en la sinagoga, obviamente con los judíos, y piadosos, o sea que no necesariamente eran religiosos judíos, pero tenían alguna creencia, y en la plaza cada día con los que concurrían, algo que los griegos inculcaron y todo aquel que tenía pensamiento griego, algún entretenimiento que tenían en aquel entonces era la retórica. Todos los que se ponían en discusión cuando discutía el uno al otro, y me dicen, yo nunca he estado en la tierra de Israel, pero me dicen que todavía aparecen personajes de ese tipo bajo esa cultura. Todos hacen un círculo alrededor y empiezan a escucharlos, y eso acontecía en aquella época. Y entonces dice, la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero desde el punto de vista peyorativo, porque no consideraban a Pablo una persona de respeto. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, Pablo en Atenas defiende la fe solo en Jesucristo. Tuvo conflicto con los filósofos, con los epicúreos y los estoicos. Y por mencionar algo breve, porque tiene mucha riqueza, los epicúreos insistían en que el placer de la vida presente es lo mejor que podemos ansiar. Entre ellos, pues, los hedonistas, etcétera, todos aquellos que tienen un punto de vista filosófico que lo que importa es divertirse, pasarla bien. Si te sientes bien, hazlo. Hay algunos cristianos hedonistas que cambian de matrimonio porque como ya no se sienten bien con el actual, pues se van con el que se sientan bien. Ese no es un parámetro bíblico, ese es un parámetro filosófico que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Los estoicos, que en algún momento, cuando hablaba de uno de los puntos de los mensajes pasados, hablaba entre la doctrina y lo pragmático. Los estoicos derivan su nombre del griego estoa o pórtico, porque era público donde ellos enseñaban acerca de la sujeción del fatalismo, y ellos identificaban a Zeus con el logos, con el poder de la palabra. Entonces Pablo, cuando estaba en el Areópago, le dice, bueno, ¿cómo es que su Dios, su ídolo presente entre todos los altares, si es el que hace mover al mundo por medio de su palabra, en lugar de creador se hizo criatura? Eso es lo que Pablo les dijo. Ustedes creen en el Logos, pero sin embargo tienen un altar ahí a Zeus, y es entonces una criatura en lugar de ser el creador. O sea, les hizo pensar desde el punto de vista filosófico, y tendríamos que ir detalle a detalle sobre la exposición de Pablo. Ambas corrientes filosóficas eran panteístas, quiere decir que cualquier cosa es Dios.
cualquier cosa es Dios. Por eso tenían muchos altares. Y Pablo saca ventaja de semejante tipo de vida. Y les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Wow, yo diría ese fue un home run de Pablo, un hitazo admirable, un héroe Pablo, ¿verdad? La habilidad que tiene para llevar el mensaje de salvación. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hermano, estar ahí en medio de toda esa gente pensante, de tener ese auditorium tan selecto de personas pensantes y no salir dañado, fue un logro tremendo que Dios le permitió a Pablo. Y por si fuera poco, sacó ganancia de esa intervención. Algunos teólogos critican a Pablo porque no fue fundamentalista o no fue tan cargado de la escritura, pero su audiencia pues no era religiosa, no era judía desde el punto de vista correcto, sino que eran religiosos. Les digo, en todo veo que sois muy religiosos, les dijo Pablo, refiriéndose a religiosos como ignorante de la verdad. Bueno, cierro con esto. La pregunta de reflexión, ¿creo de verdad? Dígale a su hermano de la par, ¿creo yo de verdad? ¿Te has dado cuenta si yo soy un creyente real? 10 aspectos básicos. El verdadero creyente busca la verdad en lo que le dicen. El crédulo, el que es cándido, el que cree, el que no es tan aventajado o no tan crítico, dice, el crédulo acepta lo que le dicen sin ninguna prueba. Saliendo del culto, alguien le llama y le dice, oye, en mi reunión dijeron de que los cristianos pueden emborracharse. Ah, pues vamos a emborracharnos. El creyente se basa en lo que dice la Biblia. La palabra de Dios crea fe en su corazón. El crédulo, el simpatizante, acepta cualquier información que se le diga con aparente seguridad. Confía más en la persona que se lo dice que en el contenido de lo que dice. Ay, si es un tipazo, ¿verdad? Entonces, pues, lo dijo fulano de tal. Una crítica, hermanos, he escuchado conversaciones, principalmente de los del primer culto, no de los del segundo. Es que el pastor fulano de tal dice tal cosa. ¿Y qué? El más pintado de la ciudad o del mundo puede decir lo que le dé la gana, pero si contradice la Biblia, está errado. Por lo tanto, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la Biblia. Así que en una conversación me gustaría escucharlos decir, la Biblia dice, y el pastor lo enseñó. Ah, ahí cambia la situación. Pero es lo que la Biblia dice. El crédulo acepta cualquier información que se le diga con aparente seguridad. Confía más en la persona que se lo dice que en el contenido de lo que dice. El crédulo suele estar demasiado abierto a todos los pensamientos y sufre las consecuencias. El creyente ve el mal en lo que se dice y se aparta. Viene la filosofía acerca de la creación, que en este mundo debemos de guardar el medio ambiente, y usted va a ver a gentes que pasan abrazando los árboles. Le parece quizás ridículo, pero es realidad. Algunos los abrazan porque dicen que a la creación le hace falta afecto. Y ellos están pidiendo disculpas por toda la humanidad que hemos sido inconscientes y hemos talado tantos árboles. O cuidan a sus mascotas. Tengo todo el respeto para sus mascotas, por favor no me vaya a malinterpretar, no vaya a decir que a mí no me gustan las mascotas. Lo que yo no puedo entender, cómo es un perrito, un conejito, un gatito, un cerdito tiene mayor valor que su esposo. Le tienen un trono al perrito, pero al marido lo tienen aventado por allá. Cuidado. El crédulo suele seguir a líderes de personalidad carismática. Un creyente verdadero busca el carácter de Cristo en sus líderes.
así y sea de Centroamérica, de apellido Hernández, pero tiene algo de Cristo. Pero hay algunos que no, tiene apellido rimbombante, tiene una gran apariencia, tiene una gran personalidad, tiene un carro último modelo en el parqueo y tiene una mansión. Y hay reportes. ¿Y usted sabe cómo vive después de salir del templo? Cuidado con ese tipo de situaciones. No estamos hablando de la farándula cristiana, estamos hablando de cristianos que siguen a Jesús. El crédulo fácilmente cree y fácilmente descree. La fe del verdadero creyente tiene raíces sólidas. El que es medio simpatizante dice, no, ya no me gustó lo que están hablando, me voy para otro lado, ¿verdad? El crédulo buscar el beneficio fácil y rápido de Dios. El creyente verdadero busca más a Dios que a los beneficios. Hermano, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. No ando un quinto, no tengo un kilo, no tengo un centavo, gloria a Dios. Dios va a usar a alguien y me va a invitar a almorzar hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los que dijeron amén me invitan hoy. Mentira, hermano, una broma, un chiste malo. Pero hermanos, el que es creyente busca más a Dios que los beneficios. Eso de la doctrina de la prosperidad, hermanos, no tiene nada que ver con la Escritura, de verdad se lo repito. Un creyente soporta las pruebas con paciencia. Un crédulo busca creer en una nueva doctrina para huir de las pruebas. Así entonces hay algunos colegas, les voy a llamar colegas, que dicen, venga porque aquí le vamos a hacer un milagro. Y la gente va por el milagro. Pasan 2 o 3 meses y no ve el milagro, se va. Porque no anda buscando a Cristo, anda buscando su milagro. Y necesitamos buscar al Señor nuestro Dios y a Él lo vamos a hallar. El crédulo se entretiene escuchando fantasías creadas por los hombres. El creyente verdadero atesora las verdades de la Escritura y medita en ellas. 9. El crédulo es superficial en sus creencias. El creyente verdadero está dispuesto a sufrir por su fe. Y 10. El crédulo es ingenuo y no discierne las mentiras. El creyente es prudente y no cree cualquier cosa que se le dice. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. La verdadera fe produce fruto de justicia en los creyentes. Los convencidos, los simpatizantes suelen quedarse igual que cuando creyeron. Se mantienen bebés espirituales. ¿Has creído de verdad? Somos un pueblo que está trastornando el mundo alrededor. Somos un pueblo que está afectando. Tu familia está afectada por la presencia de Cristo en tu vida. La sociedad está siendo afectada por nuestra iglesia. ¿Estamos haciendo algún cambio o simplemente somos nominales? Somos un pueblo, somos un grupo que está trastornando el mundo entero a través de nuestra conducta. Vamos a orar.